lo que es la teoría elemental de probabilidades. Es lo que nos toca en este momento. Vamos a ver de que lo que es probabilidades es muy importante trabajarlo, porque si nosotros venimos y estamos acá con la estadística descriptiva, digamos, uno puede tener el control total, digamos, de los elementos que ha estudiado. Ya analizamos dato por dato, observamos cómo nosotros podemos obtener información de estos resultados. Pero en algún momento dado, nosotros tenemos que trasladarnos hacia lo que es la estadística inferencial. Y entonces, la estadística inferencial nos puede ayudar a nosotros, por ejemplo, para hacer pronósticos, para poder averiguar qué va a suceder con un fenómeno, o simplemente para describir el fenómeno a partir de muestras que nosotros podamos tener. Entonces ahí es donde el juego de las probabilidades tiene un papel muy importante, ¿verdad? Hay muchas aplicaciones, digamos, que nos van a transportar desde lo que es la estadística descriptiva hasta a lo que es la inferencial. Y sobre todo en los negocios, a ustedes les va a servir mucho para el tema del pronóstico. Uno quisiera saber las ventas del siguiente año, o quisiera saber cómo va el comportamiento para ver cuáles van a ser los ingresos en un momento dado, y las probabilidades nos pueden ayudar perfectamente a eso, ¿verdad? Como su nombre lo dice, uno no puede llegar a tener la certeza absoluta, aunque algunos juegan con la certeza absoluta, pero no puede llegar uno a tener el control total de las probabilidades. Así que la probabilidad prácticamente es una posibilidad o una oportunidad de que un evento en particular suceda. Digamos, aunque uno pues quisiera tener el control total, siempre hay una posibilidad, aunque sea pequeña, de que las cosas no ocurran, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, cuando les enciende a ustedes la luz en un vehículo, de que necesitan el cambio de la cadena de tiempo, por ejemplo, ¿verdad? Dependiendo el tipo de vehículo, va a llegar un momento en que les empieza a encender una luz amarilla con como cinturón. Entonces eso es índice de que el vehículo está con una probabilidad muy alta a que la cadena de tiempo falle. Obviamente no es que va a fallar en los siguientes 5 kilómetros, pero les dice, miren, la probabilidad que falle ya es muy alta. Y entonces en ese momento ustedes tienen que tomar una acción. O si están con una fotocopiadora, igual la fotocopiadora, cuando el rodillo está llegando a su vida útil, también les da un alertivo. Y los alertivos aparecen en todo, ¿verdad? Entonces tenemos que estar como atentos a las señales, a las probabilidades. Incluso el mismo cuerpo tiene alertivos. Cuando, digamos, algo empieza a fallar, hay diseño que le empieza a aparecer un dolor a uno en algún lado. Si el cuerpo empieza a ponerse adolorido, no es, algunos dicen, no, es que ya por la edad a mí me está doliendo acá, ya es normal. No, ahí hay avisos, y los avisos son avisos de probabilidad. Igual en los negocios hay avisos cuando las cosas van mal. Entonces uno tiene que aprender a leer los pronósticos, los negocios, se tiene que aprender a observar qué es lo que está pasando. Entonces ahí, en todo esto, hay un juego de probabilidad siempre. Y hay probabilidades de distintos tipos. Por ejemplo, hay probabilidades como muy predecibles cuando uno conoce el fenómeno. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál sería el día con la probabilidad más alta que entre gente golpeada a un hospital? Como decías, el día viernes o sábado. Habría que ver bien los cálculos. Viernes para sábado en la madrugada, probablemente, ¿verdad?
creo que ese es un día con una probabilidad muy alta, ¿verdad? Aprovechan de quedarse del trabajo porque puede ser que después no les den permiso para salir el sábado. El viernes se quedan de una vez en la calle, entonces la probabilidad es muy, sobre todo si es el día del cariño, no los van a dejar salir el sábado. Entonces ahí tienen una probabilidad muy alta, digamos, en ese día. Entonces uno puede organizar la administración del hospital. No es cierto que el día viernes y el día sábado debería de haber más personal atendiendo. Y muchas veces sucede lo contrario porque no toman en cuenta la ley de las probabilidades. Entonces uno tiene que estar como preparado para cuando las probabilidades son más altas. Ahora, la teoría de la probabilidad entonces nos sirve de base para la inferencia estadística. Es muy importante acá la información que podamos tener a la mano, ¿verdad? Quien tiene buena información puede asignar probabilidades. De hecho, digamos, los que están en puestos gerenciales, que están constantemente tomando información, tomando decisiones, perdón, la están tomando en base a probabilidades. Y se las juegan. Dicen, bueno, la probabilidad de que esto suceda es de tal porcentaje. Entonces vienen y toman decisiones, ¿verdad? En base a información que puedan tener. Pero ahí se está viendo un juego de probabilidad. Quiere decir que quien maneja adecuadamente las probabilidades tiene un chance más alto de ser eficiente, de poder ganar en los juegos. Las probabilidades surgieron de los juegos, ¿verdad? Los que conocen bien la carta de naipe, por ejemplo, las barajas, y que saben todos los juegos de probabilidades que hay ahí, son los que tienen el chance más alto de ganar. Incluso hasta hay un par de películas ahí que mencionan cómo es que se juegan las probabilidades en las barajas, ¿verdad? Ahí hay un juego de probabilidades. Entonces hay dos formas de asignar probabilidades. Vamos a tener un enfoque que le vamos a llamar un enfoque subjetivo, ¿sí? Lo subjetivo es lo que solo está en la mente. Y lo objetivo es lo que ya está fuera de la mente, que lo podemos tomar. Digamos, cuando ustedes tienen un diseño en la cabeza, este es un enfoque subjetivo. Cuando ya hacen el objeto, ahí están ante un asunto de tipo objetivo. Entonces, nosotros podemos tener probabilidades de tipo subjetivo, en base a la información que tenemos a la mano. Y entonces nosotros asignamos una probabilidad a un fenómeno. Por ejemplo, si alguien saca un producto nuevo al mercado, le tienen que asignar una probabilidad a que el producto pegue o no pegue en el mercado. Entonces dicen, bueno, ¿qué probabilidad hay que el producto tenga éxito? En este caso se está hablando de un 35%. Bueno, o sea, alguien viene y le asigna una probabilidad del 35%. Ahora, esa probabilidad va a cambiar de persona a persona. El gerente no dice lo mismo que la persona que lo diseñó. Hay diferente enfoque. Ahora, este tipo de probabilidad se asigna cuando el fenómeno solo puede ocurrir una vez. O sea, no hay chance de que el fenómeno ocurra más de una vez. Yo creo que en alguna forma, cuando los que nos casamos relativamente jóvenes, nos la jugamos con una probabilidad subjetiva. Así, como la niña ya ve que en plena ingeniería. Entonces uno no está tabulando datos, sí, como aquel que llevaba en una hoja de Excel las cuentas de lo que le hacía la novia. Uno no lleva esa información, o sea, se casa más con un enfoque mental y se deja ir, ¿verdad? Gracias a Dios, a algunos nos fue bien, otros no cuentan el cuento tan alegre. Pero ese es el punto, o sea, es un enfoque subjetivo, ¿verdad? Y en base a eso dijimos, bueno, le asignamos una probabilidad. El problema es asignar una probabilidad más con el corazón que con la mente. Ojo y cuidado, ¿verdad? Porque a veces nos dejamos ir completamente por el corazón y ahí tenemos problemas, ¿verdad? Hay que ser frío a la hora de asignar probabilidades. Y ponerse en un momento de meditación y decir, bueno, si hago esto, hago aquello, ¿qué voy a hacer?
Una de las cosas más duras que le puede tocar a uno cuando uno administra es despedir a alguien, ¿sí? Pero hay que hacerlo cuando la decisión realmente vale la pena. Y es duro, eso es una cosa que yo creo, no sé quién se afecta más, si el que se va o el que se queda, como decía la canción, ¿verdad? Pero cuando uno tiene sentimientos y le toca tomar una decisión de esas es dura, ¿verdad? Pero yo creo que las decisiones tienen que tomarse. Y uno dice, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que algo ocurra? Entonces, este es un enfoque de tipo subjetivo, ¿verdad? Como cuando empieza la selección a jugar, la selección de Guatemala empieza a jugar sus partidos y por ahí gana el primer partido y entonces el enfoque subjetivo empieza a subir y la gente dice, no, hoy sí la vamos a hacer y vamos a clasificar, ¿verdad? Y entonces en la mente le asignamos una probabilidad alta que y nos prendemos otra vez al televisor a ver, ¿verdad? Entonces, en base a los partidos que va ganando, dice uno, hoy sí la va a hacer la selección, y entonces va asignando una probabilidad. Pero digamos, si yo les preguntara en este momento, miren, ¿qué posibilidad creen que tiene la selección de que va a clasificar para el próximo mundial? ¿Quién se atreve a decir que va a clasificar? Le asignamos una probabilidad muy baja, ¿verdad? Pero ya con un par de jugaditas que se eche ahí el pescado y lo miremos en la tele, no, de repente sí clasificamos y empezamos a subir el tono, ¿no?, de la clasificación. Ahora, ese es un enfoque subjetivo y puede cambiar de persona a persona. Quienes asignan un buen tipo de esta probabilidad tienen muchos éxitos en la vida, ¿verdad? El que subjetivamente analiza bien, porque ese lleva ventaja sobre otros que hacen gerencia, porque los otros métodos se basan más en evidencias. Entonces, quien tiene, por ahí entre los muchachos dicen, el que tiene el dedo verde para hacer dinero, digamos, es porque toma buenas decisiones, ¿verdad? Y no todos a veces tenemos la capacidad de eso. Entonces tiene que haber una asignación de probabilidades ahí en el momento en que esa asignación la hace uno en una manera muy, muy correcta. Ustedes no sé si han visto de repente un jefe que toma una decisión y dice uno, chica, yo no hubiera tomado esa decisión. Y cuando ven, tenía razón, ¿verdad? Por eso es que está de gerente, si no, no estuviera ahí, ¿verdad? El que va adquiriendo esa habilidad. Pero bueno, luego hay otros enfoques. El otro enfoque se conoce como el enfoque de frecuencia relativa o a posteriori. Bueno, y esto es más fácil. Agarramos la historia y en función de la historia nosotros asignamos una probabilidad. Se llama de frecuencia relativa porque de acuerdo a lo que vimos en estadística descriptiva, uno puede tener clases con diferente frecuencia. Y entonces si uno quiere, por ejemplo, saber la probabilidad de esta clase en particular, pues solo divide la frecuencia dentro del número de veces que ocurrió. O sea, el número de casos totales posibles, bajamos esa frecuencia y esa es una posibilidad que nosotros asignamos, ¿verdad? Digamos, si quisiéramos asignar una buena probabilidad, por ejemplo, de cerrar un negocio, ¿verdad? Los que están en ventas aquí saben que históricamente uno no tiene el 100% de ventas en negocios nuevos, ¿verdad? Si ustedes vienen, salen, ofrecen un producto, ¿verdad? Tienen que tener muy claro en la mente que históricamente con los clientes nuevos no les va a vender todo a todos uno, a no ser que sea uno un vendedor de aquellos excelente, pero siempre va a haber alguien que le dice, mire, no me interesa el producto, ¿verdad? Va a aparecer alguien, hay una probabilidad, y entonces uno asigna, dice, bueno, de 100 cotizaciones que hago, 20 vendo. Si uno lo tiene claro, se puede manejar mejor en la vida. Entonces uno dice, si quiero hacer 40 ventas, pues debería de hacer 200 cotizaciones, ¿verdad? No se va a poner a llorar con la primera cotización que le dijeron que no y entra en depresión y ya no sale toda la semana, porque algunos vendedores quieren vender desde la entradita de la primera. Y no, uno sabe que llega, uno ofrece el producto, ¿verdad? Pero hay una probabilidad que le digan que no, ¿verdad? Entonces, si uno tiene claro eso, uno va a poder seguir vendiendo, ¿verdad?
Pero si con el primer negocio, no, yo no sirvo para vender, no le vendí nada a este cuate, y al otro día igual, no, tienen que, cuando lleven 100 y no han vendido nada, preocúpense, ahí se cambia. Pero si de 100 vendieron, depende del tipo de negocios, vendieron un 20%, siéntanse bien. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Moverse más, mandar más cotizaciones. Por eso ustedes ven a estos que se ponen ahí en los car wash con una bandera, ¿verdad? Porque entre más clientes vean que ahí hay un car wash, más clientes van a entrar, ¿verdad? Pero si uno pasa de largo y no hay algo que llame la atención y uno no se fija en el puesto, entonces la posibilidad de que entren es más baja. Entonces la cantidad de clientes aumentan la posibilidad. Eso lo puede hacer uno históricamente. Digamos, para diseñar un puente, por ejemplo, hay que calcular las veces de las crecidas de los ríos. Y entonces se ve hasta qué nivel llegó el río en una crecida, y en función de eso se diseñan los puentes. Y creo que nuestros ingenieros han fallado un poco en esa parte, ¿verdad? Que casi hay puentes que se han ido hasta sin estrenar, ¿verdad? Sí. Ahí hay un puente en Baja Verapaz que lo mencioné en un artículo que saqué en Prensa Libre,